ahora va el conteo regresivo. Señores, ya se juega. Guaraní Sportivo Luqueño, aquí por Tigo Sports. La pelota quedó dominando Mansur. La va cambiando hacia un costado. De vuelta Agustín Mansur jugando el truquito. Martínez, Mansur. Las pelotas para Martínez. A reiniciar Martínez para Guaraní. Saracho. Basebas. Juega Saracho. Pelota larga de cabeza al medio. Viene Torales. Aguilar. Bloqueó y tapó la definición de Richard. La acción anterior. Que bien la terminaron bajando. Estaba habilitado. Buena conducción y va Guaraní dominando a Miño. Pase corto. Benítez como un rayo picó y escapó. Benítez al medio está Aguilar. Cuando parecía Torales. De vuelta Aguilar. Gran avance del conjunto legendario. Miño que corre, presiona, gana César. Miño que va, no se fue y ahora sí, Copa de Primera. Tigo, bueno, manga postana. Lautaro Comas que avanza, sigue Lautaro. Comas que va, esperando Ramos. Lautaro. Se metió el área, la cambió para Ramos, que bien que le hicieron Comas. Pegó en la parte externa de la red antes el manotazo de Aldo Pérez. Buena acción, Comas, Jonathan Ramos en la combinación y después el remate. Intervino el portero, aquí llegó Luque, se salvó Guaraní. Va Lautaro, centro de Comas, cerrado. El córner de Lautaro. Cerrado, casi gol olímpico, se fue cerrando en el segundo, sorprendió a propios extraños. Buen centro que terminó cerrándose. ¿Qué tan cerca pasó? Guaraní buscando su gol. Esperando Torales, Maidana, Saracho. Centro que va. Barbote la quería. Se vino de zurda. Maidana se desvía el disparo. Derlis Rodríguez corre. Lateral para Guaraní. Y con las mejores situaciones hasta aquí terminó sacando este remate. Comas y el córner. Lautaro. Centro de Comas. Cerrado de vuelta. Y te decía, ya se imaginó cómo iba a caer esa pelota. Otra vez cerradito el tema para Lautaro. Va a perder sorpresas y sigue intentando, obviamente, pero... Se viene Pereira, Kevin va, Pereira, Ocampos, arriba, González, Walter, incómodo y ahora sí, se acomodó, va Walter, cerca del palo izquierdo, se desvió la pelota de Ojeda. Sí. Así llegó Luqueño. Aquí con Walter González está inclinando la cancha Luqueño en los últimos minutos, sí. Con Cevita Quintana como organizador de juego, con Comas también luciendo en su juego. Walter González ahora. Walter va, Walter. La elevó para Comas. Le pegó como vino. De aire, Lautaro Comas. Se fue zumbando esa pelota sobre la humanidad de Pérez. Aquí llegó el Sportivo Luqueño con esta muy buena pelota y el cambio de frente. Se vino Mansur arriba, cabezazo al medio, llega de zurda. Aguilar desvió el disparo del hombre de Guaraní. De vuelta Alfredo, bloqueando la definición del legendario. Saliendo Aguilar, Alfredo. Maidana, arco libre Maidana. Aguilar volvía tras sus pasos, viene gol. ¡Gol! Legendario César Miño pone en ventaja al indio Aguilar, que volvía tras sus pasos, y apareció César Miño para sorprender sobre 10 minutos de este segundo tiempo. Vean ustedes, salió Aguilar, salió mal, la agarró Alexandro Maidana y el disparo que lo sorprende, y Miño se encuentra dentro del área chica con la chance y concretos para Guaraní, que busca cumplir con ese primer objetivo, ganar o ganar aquí en Capiatá y pensar en la 12, pero por supuesto depende del otro resultado. Lo cierto es que Miño es el autor del gol. Juega Brizuela. La va cambiando con Kevin Pereira, tocando Kevin, Paluqueño, lo quiere empatar, llega con peligro en la cruza. ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño, Federico Santander, la ley del ex, apareció
apareció Federico Santander aquí en Capiatá. Empata el partido para Luqueño. Dentro del área para finalizar, para concretar el ropero Federico Santander por posicionamiento. Muy bien lo suyo para ir al espacio para olfatear la chance y empata el partido sobre 25 minutos de este segundo tiempo. Federico Santander así atropellando el autor del gol. Tocó con Diego Fernández. Qué buena pelota. Va Richard. Ahí afuera, qué buena pelota le colocó Fernández. Ahí está la diferencia, ¿no? De uno y de otro. El Guaraní tiene situaciones, ¿Qué sintió acá? pero no aprovecha. Benítez arriba, buena pelota, y esta vale. ¡Viene! ¡Gol! Offside. Parecía, desde acá al menos, habilitado el de Guaraní, pero marcó el juez de línea Francisco López. Este es el trazado anterior, sí, quedaba clavado. Incluso los dos que estaban en la posición, uno venía saliendo, el otro entrando era Barbote y después terminaba de fin. Va a cargar Mendieta. La eleva Willy, arriba la pelota, cabezazo defensivo. Fernández va, Diego. Al piso Fernández. Ventaja. Dentro que va, pasado. Una mano muy mal acomodada arriba, sí. Antinatural. Potable penal para Guaraní. El árbitro del partido marca que hay una mano penal. Francisco López. Diego Fernández. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní de Diego Fernández! De penal. Pone el segundo sobre 49 del segundo tiempo. Diego Fernández, el autor del gol. Insisten en el despeje cuando fue el pira al piso. Epa, se enoja Benítez con Aldo Maíz. Lo tienes que echar. Va a ser no? roja, sí, va a ser roja. Roja. Sí, por agresión. Cuando Ojeda marca el final del partido. Aquí en Capiatá ha ganado Guaraní por 2-1 y no la alcanzó Francisco López. No. William Mendieta, Derlis Rodríguez, Richard Daniel Torales, César Miño, Patricio Coronel. El trofeo de vicecampeón de este torneo clausura 2025. El club